Bueno, continuamos acá con Juan Andrés Mejía, diputado de la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia. Bueno, si todo sale como está previsto, el partido Primero Justicia debe asumir la presidencia de la Asamblea Nacional. Y si en ese partido todo sale como está previsto, debe ser Julio Borges el nuevo presidente del Parlamento venezolano. ¿Esperas como dirían en el chavismo, un golpe de timón en la Asamblea Nacional o va más o menos a pasar lo que hemos visto hasta ahora, lo que ha sido la gestión de Henry Ramos, con sus luces y sus sombras, como toda gestión humana, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo primero es rescatar un valor fundamental en la democracia, que es la alternabilidad del poder. Yo creo que con este caso nosotros vamos a demostrar que somos un movimiento plural con distintas visiones. Julio, creo yo, va a traer, y así lo ha dicho él en las últimas entrevistas de los últimos días, una visión más social, una política, una agenda social desde el Parlamento, y yo creo que eso es positivo. Creo que hay que seguir reforzando la idea de que desde la unidad, desde la mesa de la unidad, existen propuestas concretas para solucionar la crisis. Yo lo que sí quisiera aprovechar, Vladimir, es para recordar que yo creo que es una falsa dicotomía pensar que lo social y lo político son caminos que chocan entre sí. Yo creo que hay que entender que el venezolano hoy está consciente de ambas cosas. Está consciente que la crisis social lo afecta, pero también de que la crisis de democracia también lo afecta. Y desde ese punto de vista yo diría que no se pueden dejar de un lado todos esos esfuerzos que se han impulsado este año para rescatar la democracia, para liberar a nuestros presos políticos. Leopoldo López va a cumplir, pareciera mentira, casi 3 años injustamente detenido, Daniel Ceballos, Antonio Ledesma, los estudiantes. Hay policías metropolitanos, Iván Simonovic, que tienen 12, 14 años presos. Y si bien es cierto que eso no está como la primera prioridad del venezolano a pie, yo creo que eso no debe dejarse a un lado, que no debe dejarse la lucha y la presión permanente para recobrar la autonomía de los poderes públicos, para que la comunidad internacional sepa que en Venezuela se violan los derechos humanos, y eso son todas cosas que se han hecho este año y que si bien pueden complementarse con una agenda social que le dé mayor, cobertura a la política de la Asamblea Nacional, creo que estas cosas no pueden ser abandonadas. Y también, Juan Andrés, si las cosas salen como están previstas, el año que viene es un año electoral, elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes. No sé si va a haber referéndum, no sé si la oposición va a insistir en ese tema, pero en todo caso hay que seleccionar candidatos, hay que buscar acuerdos políticos. Habrá primarias, será por la vía de acuerdos políticos, será una fórmula mixta, encuestas. ¿Qué van a hacer ustedes para escoger su figura? Porque, por ejemplo, Voluntad Popular tiene aspirantes casi que en todos los estados del país, por lo que yo he visto. Sí. Ahora, fíjate una cosa, Vladimir, que llama la atención. Pareciera que en las últimas semanas, los últimos meses, había una política del gobierno de perseguir a esos que pueden ser los candidatos, que podían ser los gobernadores en muchos estados del país y que todavía lo pueden ser. Te doy algunos ejemplos. Warner Jiménez, alcalde de Maturín, podía ser gobernador de Monagas. Lester Toledo, diputado regional por el estado Zulia, podía ser gobernador de ese estado. Delson Guárate, alcalde de María Briceño, podía ser gobernador de Aragua. Daniel Ceballos iba a ser el gobernador de Táchira. Es decir, pareciera que el gobierno, al menos con nosotros, ha tenido una política de persecución porque le tiene Ya miedo. ya no va a ser candidato. Bueno, No puede. hay algunos de ellos que están presos y habría que ver en qué términos. Nosotros vamos a seguir luchando y hemos mantenido que deben ser candidatos porque ninguno de ellos está inhabilitado políticamente. Pero lo que quiero resaltar aquí es que hay una política de persecución, al menos en contra de nuestro partido. Y yo no tengo duda de que eso es porque han percibido que nosotros sabemos ganar en lugares donde hace muy poco era imposible ganar. Estos municipios que te he mencionado, Maturín, María Briceño, eran municipios que estaban en manos del chavismo hasta hace muy poco tiempo. Ahora, nosotros cuando hubo una discusión en el año 2015 acerca de si íbamos con tarjeta única, con tarjeta de partidos, tú recordarás, Vladimir, que Voluntad Popular se tomó un tiempo para pensar su decisión. Y cuando decidimos ir con tarjeta única para las elecciones parlamentarias del año 2015, lo hicimos, pero planteando también que para las elecciones de gobernadores que debieron ocurrir este año y las de alcalde que deben ocurrir en el año 2017, había que ir a primarias. Nosotros estamos convencidos de que todos esos cargos deben ser electos por primarias, porque eso permite rebalancear la fuerza de los partidos políticos, que la gente decida, ha sido siempre nuestra premisa. Salimos al ruedo público nosotros en el año 2011 con esa bandera y hoy la mantenemos. Así que esperará verse qué ocurrirá en el año 2017, pero yo también quiero aprovechar para recordar que nosotros no nos rendimos en nuestra lucha por tener unas elecciones nacionales para elegir un nuevo presidente. Yo sé que pareciera que lo que está en agenda, y ojo, no está confirmado que vayan a haber elecciones de alcaldes y gobernadores, hasta ahora es un rumor. Es decir, hasta que no haya un calendario electoral publicado, nosotros no tenemos la certeza de que eso va a ocurrir. Pero aún así, nosotros insistimos en que la solución real a la crisis social, político y económica que vivimos los venezolanos pasa por elegir un nuevo presidente y creemos que hay mecanismos en la Constitución que nos permiten hacerlo el año 2017. ¿Ustedes van a tratar de reeditar la salida del año 2014 en el año 2017? Mira, nosotros nunca vamos a abandonar la calle, nunca vamos a abandonar la presión popular, nunca, por más chantaje, por más intimidaciones o amenazas que haya, nunca vamos a dejar
de estar ahí con la gente cuando haya sufrimiento. En el año 2014 salimos a la calle y miles de personas, cientos de miles nos acompañaron porque ya el país venía de una crisis importante. Ahora en el año 2016, 2017, esta crisis no hace sino profundizarse y por supuesto que nosotros estaremos en la calle. Llámenlo salida 2, llámenlo acompañamiento con la gente. Para nosotros es simplemente no dejar nuestro principal terreno de lucha en unas circunstancias como esta, que es, bueno, con los más necesitados, con los que más están sufriendo, y es por eso que siempre hemos hecho ese llamado a la calle. ¿No ves el 2017 como un año de diálogo? ¿O prefieres verlo más bien como un año de conflicto, de confrontación? ¿Cómo crees tú que va a pintar ese año? Sin que haya traído la bolita de cristal, pues. Sí, no, yo creo que esa es una falsa dicotomía, Vladimir. Yo creo que ahí estuvo el error este año 2016, pensar que es el diálogo o la calle. Yo creo que más allá de que, por ejemplo, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con sentarnos en el diálogo en los términos que estaba planteado, el error estuvo, insisto sobre esto, en haber abandonado la calle. ¿Qué te quitaba a ti mantener el diálogo al mismo tiempo que la calle? Pongamos un ejemplo puntual. El gobierno, a través del Vaticano, solicita que cancelemos la marcha Miraflores. Ahí habían opiniones distintas. Bueno, yo creo que lo lógico en ese momento también debió haber sido exigirle al gobierno que tampoco hiciera su marcha Miraflores. Es decir, ¿por qué ellos tienen el derecho a marchar y nosotros no? ¿Por qué a nosotros nos piden cancelar nuestra agenda de presión internacional, presión desde la Asamblea Nacional, mientras que el gobierno sigue haciendo de la suya, sigue persiguiendo a empresarios, al pueblo, a políticos? Bueno, nosotros creemos que el año 2017 eso no debe continuar. El diálogo pareciera que va a seguir. Nosotros hasta este momento no vemos razones para ser parte de ese esfuerzo, no vemos que el gobierno tenga las intenciones realmente de avanzar en un proceso de diálogo, pero lo fundamental, lo importante es estar ahí con los que más lo necesitan en un momento tan difícil como va a ser el año 2017, y ese siempre ha sido el mensaje de Leopoldo López, de Voluntad Popular, que hoy nosotros reivindicamos. ¿Cómo hacen ustedes para recibir la línea de Leopoldo López? Muy complicado, Vladimir, la comunicación con Leopoldo. Uno ve, yo era un niño en el año 92, en el año 93, cuando Chávez cae preso, pero uno ve la historia y sabe que Chávez tenía acceso a medios de comunicación, que lo podían visitar sus compañeros políticos. Leopoldo está aislado completamente, aislado, únicamente su familia muy cercana lo puede visitar. Nosotros hemos asistido a Ramo Verde en decenas de oportunidades y no hemos podido conversar con él. Yo la última vez que lo vi fue en una oportunidad hace ya más de un año que pude ingresar a una de las audiencias que tuvo en el Palacio de Justicia. Y en este momento las únicas vías que tenemos de comunicación es a través de sus familiares que nos dicen, pues, y con todo eso es difícil. Mire, Leopoldo nos cuenta Lilian y Antonieta que cada vez que llegan, pues, lo colocan en una sala como de esas de interrogatorio de las películas, con vidrios a los lados y cámaras que lo filman permanentemente. Es decir, no puede tener la intimidad de compartir con su esposa, con sus hijos, y realmente es un trato inhumano y que hemos denunciado una y otra vez. Pero así como él sufre, él lo ha dicho, pues sufre todo el pueblo venezolano, y hoy ese sacrificio, yo no tengo ninguna duda, va a dar resultados. El sacrificio de Leopoldo, el sacrificio de todos los presos políticos, el sacrificio del pueblo venezolano va a dar resultados. Yo soy un convencido de que Venezuela va a salir adelante más temprano que tarde y vamos a construir un país distinto. Hay suficientes ejemplos en Latinoamérica de que países que pareciera que en el momento más difícil de su historia, pues logran avanzar. Y hoy países que hace 10, 15 años eran quizás los peores ejemplos en la región, son referencias. Estoy hablando de Chile, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Perú. Bueno, yo creo que Venezuela muy pronto va a ser referencia y vamos a dejar atrás todos estos problemas que tanto daño nos han hecho como país. Juan Andrés, tú, en lo individual, ¿cómo evalúas el desempeño en la Asamblea Nacional? ¿Estás satisfecho en lo personal con tu trabajo parlamentario? Mira, Vladimir, ha sido muy frustrante, te debo confesar, muy frustrante porque uno escucha tantos problemas de la Asamblea, como hemos abierto las puertas, ahí ingresa quien sea a plantear su inquietud, y saber que no tenemos los mecanismos, no tenemos la forma, no tenemos los recursos para resolverlos, causa dolor, causa mucho dolor porque uno sabe que el pueblo está sufriendo. Ahora, hemos hecho un esfuerzo en medio de esas dificultades y sin ningún tipo de recursos de mantenernos en la calle, escuchar a la gente. Durante este año he hecho decenas, cientos de asambleas con nuestros vecinos del Circuito 2 del Estado Miranda. Iniciamos a principios de año todo un estudio de la educación superior en Venezuela, acompañando a las universidades. Luego hemos desarrollado una ley de emprendimiento para que aquellos jóvenes que quieren crear su propia empresa lo puedan hacer en medio de las dificultades. Y también hemos venido trabajando en los últimos meses acerca de Caracas. Yo como diputado del Circuito 2 abarco los municipios Baruta, Chacao, Latillo y Sucre, 4 de 5 municipios de Caracas, y yo creo que hay una gran oportunidad para en medio de las dificultades hablar de nuestra ciudad y cómo mejorarla. Londres se diseñó en medio de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Yo estoy convencido de que Caracas en este momento puede salir adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ti por haber venido al programa. A ti, Juan Andrés Mejía, a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Brújula Internacional. Hasta la próxima, que les vaya muy bien.